Profe, listo, ya vi cuál es el problema ya. ¿Qué pasó? O sea, me cargó, pero no entregué. Claro, Igualmente. lo típico. A mí también a veces me toca cargar las, las tareas de mi hijo al Classroom y yo estoy pendiente porque él te carga, pero tienes que enviarlo. ¿Vale? Bien, Mauro, todo No, bien, pero tranquilo. no, igual le puedo mostrar la evidencia de que lo hice el martes. No sé si. No, yo te No. creo, yo te creo, yo Ah, te listo, creo, no te profe. preocupes. Yo a ustedes les creo. Si ustedes se quieren engañar allá, ustedes, eso es problema. Pero de mi parte siempre les voy a creer. Así que tranquilo, ¿vale? Por eso te comenté, hey, Mauro, la tarea, ¿vale? No, Bien, listo, listo. Ok, bien, Daniel, vamos a revisar. eh, Mira, ya que está Juliana por aquí, vamos a preguntarle a esa Juliana, quién sabe que ella, eh, de pronto porque no hizo la tarea y entonces nos tiene aquí hackeado. A ver, Juliana. Juliana nos trajo 5 fármacos también. Mira, trajo el ácido acetilsalicílico, estradiol, oxicodona, norepinefrina e hidrocodona. Juliana, te escucho. ¿No me escuchas, Juliana? Profe Juliana escribió que Ella no tiene. el audio. Ah, no tiene micrófono. Mira, eso es sospechoso, ¿verdad? Seguramente es que no quiere, de pronto se escuchan ahí las interferencias del hackeo que nos está dando. Mira, de estos fármacos que trajo acá Juliana, pues a mí me llama la atención el estradiol. Mírenlo aquí. El estradiol, obviamente, es un compuesto sintético que se utiliza como terapia sustitutiva, y aquí lo tiene, contra la TSH o THS, perdón, para el tratamiento de síndromes de deficiencia de estrógenos en mujeres posmenopáusicas. Fíjense que hay mujeres que cuando sus órganos sexuales, ¿verdad?, entran como en un proceso como de pérdida de sus funciones, obviamente, uno de esos problemas es la generación de estrógenos. Entonces esas mujeres comienzan a tener lo que le llaman comúnmente los sofocos, los bochornos, hay unas que se les sube la presión. ¿Por qué? Porque las mujeres durante toda su vida están sometidas a un estímulo hormonal. Las mujeres cada 28 días tienen un ciclo donde sube el estradiol, donde baja el estradiol, mientras baja el estradiol sube la progesterona, mientras baja la progesterona sube el estradiol. Entonces, ustedes están, o digo ustedes, las mujeres, están sometidas a ese estrés, llamémoslo así, hormonal, que cuando cesa eso, cuando ya entra la menopausia, entonces el cuerpo que ya venía habituado a eso comienza a manifestar ciertas, digamos, sensaciones o síntomas que de pronto la mujer, para la mujer es incómodo. Entonces, y para toda índole, ¿eh? Entonces, se buscan, en este caso el estradiol se busca para estimular nuevamente, digamos, como de forma, como de tratar de engañar a las glándulas para que, o a los órganos sexuales para que sigan secretando, porque hay mujeres que a veces este problema es muy complicado. A veces mujeres que no entró en la menopausia ni se dio cuenta, ay, ya me dejó de venir el periodo y ya, listo, no pasó nada. Pero hay mujeres que sí les cuesta ese cambio hormonal. Y ahí está este medicamento, el estradiol, que nos trajo Juliana en el día de hoy. Vamos a buscar, a ver, Melissa Nicole. Melissa. Hola, Melissa. Hola, profe. Bien. Melissa nos trajo el ácido acetilsalicílico, la heparina, el ibuprofeno, oxicodona y dipirona. ¿Qué te pareció la heparina, Melissa? Bueno, profe, de lo que leí, de lo que, bueno, está mostrando ahí, pues es un medicamento que se utiliza más que todo para tratar lo que es la trombosis, que inhibe también lo de o sea, que uno de sus mecanismos de acción es que inhibe la trombina para que se convierta de fibrinógeno a fibrina, o lo contrario, algo así. Y ya, eso fue lo que... De la heparina sí, o sea, de los 5 fármacos que puse ahí, el que más me llamó así la atención, con el que más que estuve pendiente fue el del ácido acetilsalicílico. Ok. Entonces, Fíjense que esta heparina que nos trae Melissa hoy aquí, es un medicamento súper, ¿cómo decirle?
digamos, como muy de control. No porque genere dependencia, sino por sus efectos. La heparina tiene un mecanismo de acción bastante, que te lo digo aquí, no lo veo. Bueno, neutraliza la trombina, evitando la conversión. Bueno, sí, todo bien. Sí, está. Lo que pasa es que tendríamos, y eso lo doy yo en farmacología molecular, de cómo se forma un trombo a nivel sanguíneo. Recordemos que para que se forme un trombo tiene que primero haber un tapón plaquetario, ¿verdad? Y ese tapón plaquetario se generan lo que es la fibrina a partir del fibrinógeno. El fibrinógeno es un sustrato que tiene la trombina para generar fibrina. Entonces, ahí la heparina y sus análogos, porque también está la enoxaparina, que es la que generalmente se utiliza en clínica, ¿verdad? Cuando van a hacer para cuando el paciente está muchos días hospitalizado para que no se le formen coágulos y no sé qué. Entonces, es un fármaco de control. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo de generar hemorragias. Recuerden ustedes que si ustedes utilizando este fármaco lo que están tratando es que no se forman coágulos, mantienen a la sangre, digamos, como más fluida, ¿ya? Porque si ustedes se cortan automáticamente, imagínense que ustedes se cortan uno el dedo, eso entra a un mecanismo automático de agregación plaquetaria y de tapón plaquetario. ¿Para qué? Para que la sangre no siga saliendo. Pero si ustedes están tomando heparina o enoxaparina, ese tapón no se va a formar y una persona, imagínate que sufre una cortada o que sufre cualquier tipo de lesión que pueda generar la salida de sangre, es complicado. Entonces es un fármaco de bastante cuidado, ¿vale? Muy bien, este medicamento que nos trajo Melissa. Vamos a hablar, a ver, Juan, ¿estás aquí, Juan? Ahorita te saludé, no te escuché. Juan Narváez. Juan no está. Yo todavía no he comenzado a tomar, pero ya dije que para todos los cursos, estas 2 primeras semanas se los he dado digamos, como de chance ahí para que miércoles sí, el profe sí se conecta, no sé qué y tal, pero ya a partir de la otra semana comienzo a tomar asistencia. Bien, vamos a preguntarle a mi amiga Dayana. Vamos a ver qué nos trajo Dayana por aquí. Dayana, ¿estás por ahí, Dayana? Sí, profe, aquí estoy. Mira, Dayana nos trajo el ácido acetil salicílico, que ese es el más común. Trajo la triclopidina, diazepam otra vez, diclofenaco y paracetamol. Vamos a hablar de esta triclopidina, que en este caso es el nuevo para todos. ¿Qué encontraste de ese fármaco, Dayana? Profe, de hecho ese fue también primera vez que lo escuchaba. Este es un antiplaquetario. También tiene como esa acción del clopidogrel. Exactamente. Ese sí lo había escuchado. Ese sí lo había escuchado porque una abuela mía lo tomaba. Y me llamó la atención porque, o sea, es nuevo y prácticamente tiene como la misma acción farmacológica. También se sirve para la trombosis, de hecho, de lo que usted estaba hablando ahorita. Así es. La triclopidina hace parte de ese grupito de fármacos antiplaquetarios, ¿verdad? Muy utilizado en personas que son susceptibles a la formación de coágulos o que tengan riesgo de formación de coágulos. ¿Cuáles son esas personas? Por ejemplo, personas que se le haya tratado enfermedades de corazón abierto, o mejor dicho, operaciones, cirugías de corazón abierto, personas que han sido sometidas a cirugías donde se le han colocado dispositivos a nivel cardiovascular, llámense stent y todo esto, personas que hayan tenido un trasplante vascular también. Entonces, todas esas personas que tienen riesgo de que se les pueda generar un coágulo o que un coágulo pueda generarle prácticamente la muerte, esas personas prácticamente toman este medicamento o estos tipos de medicamentos de por vida, porque son fármacos que le van a impedir a esas personas que se les forme un coágulo. Y como tienen el riesgo ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, si tú eres una persona sana, lo más probable es que que se te forme un trombo, eso
no tienes ese riesgo, ¿verdad? Pero una persona que haya sufrido estas enfermedades sí tienen este riesgo. Entonces, para eso se utilizan estos fármacos como son netamente profilácticos. Si ya se te formó el coágulo y vas a dar este fármaco, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque ellos son más bien profilácticos. Bien, Dayana. Muy bien, vamos a preguntar una última persona. Pregunta. Dime. En el caso Dayana, del ¿cierto? clopidogrel, sí, profe. Sí. En el caso del clopidogrel, ese sí se puede administrar cuando a la persona ya le han salido coágulos de sangre. O sea, cuando ya se le han hecho coágulos en la sangre. No, o sea, si tú los vas a quitar los coágulos, no va a servir de nada. O sea, ahí lo que es un profiláctico. No deja que se forme. Es como un exacto, él no deja que se forme, pero si ya está formado, no hace nada, ¿vale? Pero imagínate que la persona se le formó el coágulo, fue tratada, no sé qué, entonces para evitar nuevamente que le salga, entonces ya otra vez ahí sí le dan otra vez un tipo de antiplaquetario, ¿vale? Ok, ahí me hablaron. Roxana, ¿qué dijo Roxana? Es solo prevención, sí, o sea, son profilácticos, como la palabra lo dice, son profilácticos. Ellos, porque si vamos a atacar o romper un coágulo, entonces ya se utiliza una estreptoquinasa, se utiliza una altiplase, una metaplase, que son enzimas, medicamentos que son enzimas que lo que entran a la sangre es a destruir coágulos. Entonces, ya ahí la cosa es diferente. Bien. Y por último, una última preguntita aquí. Vámonos con Juan José, tampoco está. Juan José. Aquí estoy, profe. Juan José, vamos contigo, Juan José. Vamos a ver qué nos trajiste tú. Mi amigo Juan José. A ver qué medicamento nos trajo. Vamos a ver. Uy, ¿por qué se me está brotando esto? ¿Será que Juliana me está atacando? A ver, trajo el diclofenaco, diazepam, aspirina, indometacina y amoxicilina. Bien, bueno, ya como los demás nos los han traído, ¿verdad? Creo que sí. Vamos a hablar de esta amoxicilina. ¿Qué es eso, Juan José? Profe, al momento, yo la escogí más que todo porque, o sea, era un... ¿La has consumido? Sí, ajá, mucho. O sea, en mi infancia yo la consumía mucho porque, ajá, más que todo era por, como al momento que uno tenía dolor de barriga, o sea, uno siempre se lo daba y todo. Y al momento de... Cuando tenías dolor de barriga, te daban amoxicilina. O sea, sí, eso es lo que yo recuerdo, pero, o sea, no, o sea, dolor de barriga, no, diarrea, mejor dicho, creo que era. Con amoxicilina, en serio. Sí, o sea, pero era como pero amoxicilina líquida, pero al momento de investigar más a fondo acerca de este fármaco, o sea, descubrí que era más que todo para, por ejemplo, por decirlo así, infecciones que eran causadas como en diferentes partes del cuerpo y no solamente lo que era la garganta, nariz, oídos y cosas así. Entonces, también involucraba otras partes del cuerpo que eran más alejadas, como por ejemplo en la mujer en la cistitis y también la uretritis y también de piel y demás tejidos. Entonces, no solamente iba como que enfocado como a la nariz, oídos y todo eso. Total. Lo que pasa, Juan José, que yo pensaría que la amoxicilina está en el top 10 de los fármacos mayormente mal utilizados o del cual más mal uso se han hecho. Yo creo que un laboratorio que no sé, comercializa amoxicilina tuvo que hacer mucha plata ahora durante la pandemia, porque mucha gente tomó amoxicilina. Bueno, yo no tomé amoxicilina, yo tomé la otra, acitromicina. Pero yo tenía un primo que le dolía la garganta, amoxicilina, le dolía el oído, amoxicilina, y tomaba una amoxicilina como si fuera un dulce, ¿verdad? Y sabemos que es un fármaco, un betalactámico, que impide la formación de la síntesis de la pared celular de la bacteria. Y lo malo es que puede generar resistencia cuando se utiliza de forma errónea. Es un fármaco bastante utilizado hoy en día. Habría que mirar en realidad, porque eso no es que me duele una garganta, sino más bien qué tipo de bacteria está colonizando un tejido X.
porque la amoxicilina solamente tiene trabajo contra cocos gram positivos, no tiene actividad contra bacterias gram negativas. Entonces, si tú tienes una infección contra gram negativas, la amoxicilina no va a hacer nada. Entonces, hay que tener en cuenta, y nosotros como farmacéuticos lo que tenemos que promover es el buen uso, sobre todo de los antibióticos, porque es un tipo de fármaco que se utilizan mal. Recuerden que los antibióticos, hubo un boom de la síntesis de antibióticos. Hoy el desarrollo de nuevos antibióticos está estancado. Por tanto, solamente tenemos los antibióticos que hay. Entonces, ojo con eso, porque hasta nosotros mismos desde nuestras casas promovemos el mal uso de estos medicamentos. Dejen que ustedes estén como en sexto, séptimo, no sé si ahora que están en quinto, como saben que estudian farmacia, oye, yo me puedo tomar esto, oye, yo me puedo tomar esto, oye, yo me puedo tomar esto, porque eso es lo que le pregunto. Oye, si me tomo esto, y usted, sí, tómenselo, sí, tómenselo. No, yo lo pregunto, ve al médico, ve al médico. El médico es el que está en capacidad de diagnosticar una enfermedad y prescribir. Nosotros no estudiamos para eso. Nosotros estudiamos para qué, para después decirle, oye, mire, médico, esto que usted tiene una interacción, mire, esto no está funcionando, mire, esto lo puede cambiar por esto. Pero mientras tanto nosotros no tenemos, digamos, la formación para poder tratar de prescribir medicamentos. Bien, Juan José, vámonos con la segunda pregunta. ¿Qué es o cuál es el objeto de estudio de la farmacogenética, farmacogenómica, farmacometría y cronofarmacología? Entonces, vámonos con Lorna. ¿Estás por ahí, Lorna? Lorna Zapata. ¿Estás, Lorna? Yo la verdad es que no le he saludado a Lorna. No, ¿verdad? Lorna no está. Bien. Vámonos con... ¿quién? Leivis, venga, Leivis. ¿Sí estás por ahí, Leivis? Yo te saludé. Leivis Tinoco. Tampoco la veo ahora. Y si la saludé, oye. Que se está desconectando la gente, ¿qué? Roxana, venga, Roxana. Tampoco. Roxana. No te escucho. Bien. Y sí que le espero un segundo. María Angélica, ¿estás por ahí, María Angélica? Sí. Ok, María Angélica, vámonos con tu segunda pregunta. Profesor Samir Bolívar, todo ok, trajo paracetamol. Bien, vámonos con... Mira, ve, trajiste una chévere, la metformina. Bueno, ya ni modo. Bueno, para ti, ¿cuáles son las diferencias entre farmacogenética y farmacogenómica, María Angélica? Bueno, profe, eso fue algo como complicado de entender al momento de hacer la tarea, porque en general uno leyendo, pues parecía que fuese lo mismo. Pero sí, ¿verdad? Cuando yo comencé a leer la farmacogenética es como que algo de estudio personal, o sea, es como que cuando estudian los genes de la persona como tal, la antigüedad, todo lo que viene anterior de ella, como para saber qué prescribirle o si el tratamiento va a funcionar. Y la ¿cómo es el otro? Genómica. Genómica es como que algo, como estudiar más el fármaco para ver si funciona con esos genes. Bueno, eso fue lo que yo entendí, no sé si está bien. La verdad es complicado. Ok. No, yo quiero escucharlos a ustedes para ver qué fue lo que entendieron. Bien, María Angélica, vamos ahora a tratar de después de... Natalia, a ver qué dice Natalia. ¿Qué diferencias hay entre farmacogenómica y farmacogenética? Natalia. Natalia, pero un momentico y me quito el ruido. Ya. Listo. Bueno, sí, fue un poquito complicado. Yo no entendía muy, no, o sea, no, todavía sigo sin entender y ojalá sea así. Y es que la farmacogenética estudia los genes que se relacionan con el metabolismo de los fármacos, o sea, cómo el cuerpo
actúa en función de los fármacos. Y la farmacogenómica estudia es cómo se comportan, o sea, cómo se comporta el organismo con un fármaco, pero cuando hay una enfermedad, o que están estudiando genes específicos a la respuesta farmacológica. Creo que eso fue lo que entendí. O sea, no sé si estoy errada. Ok, voy a escucharlo solamente. Roxana, ¿ya puede, Roxana? Sí, profe, ya. Bueno, ¿qué entendiste tú? Después viene Daniela Coronado. ¿Qué entendiste tú sobre la diferencia entre farmacogenética y farmacogenómica? Bueno, ambas son para una terapia personalizada en el individuo. Entonces, Ambas. bueno, no, ya. Déjeme primero plantear mi idea. Bueno, la farmacogenética es el estudio que le da respuesta farmacológica según el genotipo. Y la farmacogenómica estudia cómo el genoma influye en la terapia del individuo. Así resumidamente. Bueno, sí, se entiende, pero como lo estás diciendo muy técnico, de pronto tus compañeros no te van a entender, ¿vale? Preferiría que lo dijeras con tus propias palabras. Bueno, pues el genotipo es, digamos, cómo estamos nosotros compuestos por dentro, por la parte interna de nosotros, para decirlo así, no sé, en palabras súper propias. En cambio, el genoma creo que tiene que ver algo más con el ADN de la persona, o sea, estudia específicamente más, sí, o sea, cómo está nuestra composición, nuestros ADN, nuestros alelos, todo ese tipo de cosas que hemos visto en nosotros, que si en biología molecular. Entonces, la farmacogenética es el estudio de la respuesta según el genotipo de nosotros, o sea, cómo estamos nosotros. O sea, nosotros somos un individuo, cada uno diferente. O sea, podremos ser iguales en general, pero digamos que internamente nosotros somos diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener, o digamos, las personas que tienen síndrome de Down, coloquemos ese ejemplo, pues su genotipo es diferente al nuestro. Entonces, para ellos, digamos que va a haber una terapia personalizada y creo que esto se encarga la farmacogenética. Y la farmacogenómica ya habla acerca de cómo el genoma, o sea, nuestro genoma influye al momento de nosotros recibir fármacos, o sea, cómo, digamos que cómo nuestro cuerpo va a recibir el fármaco y quedará en él. Algo así. Bien. Yo te entendí, pero vamos a seguir dándole al concepto. Coronado, a ver. Bueno, profe, según lo que pues, yo leí, farmacogenética pues estudia la respuesta farmacológica del individuo según su genotipo. O sea, digamos que este es como un estudio más personalizado hacia cada persona porque la farmacogenética afirma, y pues yo también estoy de acuerdo, de que cada persona, al tener un genotipo diferente, pues tiene respuestas diferentes y pueden haber muchas posibilidades de cómo reacciona a un fármaco. Mientras que la farmacogenómica utiliza el ADN y la secuencia de aminoácidos para aplicarlos al desarrollo de drogas y nuevas pruebas. O sea, la farmacogenómica y busca como que según nuestro cuerpo, según nuestro genotipo, sacar nuevas drogas y implementar nuevas técnicas, mientras que farmacogenética ya estudia es cómo el individuo, cada persona reacciona a esos fármacos. Yo creo que, Daniela, tu respuesta fue, digamos, totalmente acertada, de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando como concepto o diferencias entre farmacogenética y farmacogenómica, ¿verdad? Creo que es lo más cercano a lo que en realidad es. ¿Quién más puede aportar aquí? Creo que por ahí Adriana, porfi, Adriana. Bueno, profe, de acuerdo con lo que yo investigué, como ya mencionaron, la farmacogenética se enfoca como a describir esas bases genéticas que cada individuo tiene y que hace que la respuesta a los fármacos pues vaya variando. Entonces se trata como de buscar
no mejor droga, sino o el mejor fármaco, sino a partir de esas características individuales del paciente, escoger la que más pues le convenga. Y por otro lado, encontré que la farmacogenómica se enfocaba más como al estudio de las bases moleculares de la enfermedad. O sea, que ya no era algo como individualizado, sino que a partir de la enfermedad, conociéndola, a partir de eso se pudieran pues crear fármacos acorde al desarrollo de la misma. Perfecto, muy bien, Adriana. Y por último, Tatiana. Profe, bueno, respecto a lo que yo investigué, farmacogenética, pues se encarga como tal del estudio, pues, de los factores genéticos relacionados con una respuesta individual de nosotros a los fármacos. Y también, o sea, como que el objetivo de estudio, pues, era optimizar más o menos el tratamiento a nivel individual, que sea una terapia como más personalizada, eficiente y segura, que permitiera como al clínico seleccionar un fármaco que fuera correcto en una dosis adecuada y para un paciente indicado. Y la farmacogenómica, pues investigué que se encargaba del estudio de la variación genética, pero dirigida como tal a los mecanismos de eficacia y toxicidad de los fármacos, y que se estudiaba pues en múltiples genes, mientras que la farmacogenética era pues en pocos genes. Eso fue más o menos lo que investigué y lo que entendí de ello. Ok, vamos a hacer, digamos, entonces una compilación de todo eso, porque no voy a decir que los que hablaron lo dijeron mal, sino que de pronto, como lo dijeron con sus palabras, de pronto se enredaron un poquito, pero digamos que todas las conceptualizaciones están bien. Ahora, espérate, José, ahora te pregunten los que vienen. Entonces, está la parte de farmacogenética, y muy bien lo dijeron, profe, ellos tienen como estudio el comportamiento individual, pero obviamente ese comportamiento individual de cada individuo depende de su fenotipo, como hablaban ustedes. Entonces, ¿cómo está armado desde el punto de vista genético la persona para responder a un tratamiento farmacológico? Entonces, ahí entran muchas variables. Entonces, habrá personas que desde el punto de vista farmacocinético generen ciertos factores que la droga se comporta en el organismo de diferentes formas. Entonces, imagínate que ese paciente tiene más enzimas metabolizadoras, ¿verdad?, que un paciente X. Entonces, al paciente X y Y diferentes enzimas metabólicas, uno más y otro menos. Entonces, el que tiene más enzimas metabólicas, el fármaco se va a metabolizar más rápido, el fármaco va a generar menos efectos farmacológicos, al contrario del Y. Entonces, esas diferencias desde el punto de vista del fenotipo, de la genética de las personas frente a la respuesta en un tratamiento farmacológico, lo estudia la farmacogenética. Eso es el objeto de la farmacogenética. Entonces, la farmacogenética dice, mira, y lo hacen en muchos países, decir, mira, estas personas tienen este perfil de proteínas metabolizadoras. Estas las tienen más altas, estas las tienen disminuidas, la dosis de esa persona tiene que ser esta. Entonces hay prácticamente un tratamiento personalizado a la persona, dependiendo de qué, de su fenotipo. Ahora viene la farmacogenómica. Entonces ya es el objeto del estudio de la farmacogenómica. Vienen, y muy bien, me gustó esa parte que no, profe, estudia las bases moleculares de una enfermedad. Y eso es cierto, pero ¿para qué? Para la búsqueda de nuevos fármacos o para la búsqueda de fármacos para el tratamiento de esa enfermedad. Eso lo estudia la farmacogenómica. Entonces, les pongo un ejemplo. El cáncer, la diabetes, la hipertensión, al inicio de todo, y yo, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero antes, por ejemplo, yo me pongo a preguntar, ¿de qué murió mi abuelo? Y no sé, mi papá me podrá decir, no, murió de infarto. No, le dio un dolor. Entonces, hay cuentos a veces que uno escucha aquí en el pueblo y dice, no, le dio un dolor
en la noche se agravó y al día siguiente amaneció muerto. No, le dio tal cosa, o sea, son respuestas tan ambiguas, pero que esa ambigua viene porque en esos momentos las enfermedades no se estudiaban como tal y no eran tratadas como tal. Entonces, hoy un cáncer, si ustedes supiesen, y lo van a saber, Dios mediante, cómo está clasificado un cáncer hoy, de los diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, el cáncer de mama es diferente al cáncer de colon. Usted dirá, no, profe, pero es el mismo cáncer. No, señor, se comportan totalmente diferentes. El cáncer de, por ejemplo, una leucemia es totalmente diferente a un cáncer de páncreas. Entonces, esas características moleculares que tiene la enfermedad, o ese estudio da pie para poder diseñar, para poder descubrir fármacos que sean efectivos frente a esas características, ¿vale? Entonces, la farmacogenómica tiene ese estudio, ese objeto de estudio, estudiar las enfermedades desde el punto de vista, muchas veces, molecular. ¿Para qué? Para poder dar a la búsqueda de fármacos que atiendan esas enfermedades. ¿Se entienden esas diferencias? ¿Está claro eso? ¿Sí está claro? Sí. Ok. Entonces ahora vámonos a los otros, José. Lo otro era farmacometría y cronofarmacología, José. José, ¿te desconectaste? Alejandra, venga. Hola, profe. Bueno, profe, como el nombre propio lo dice de farmacometría, es como la parte de la medida, o sea, lo veo por esa parte, en mi interpretación. Y pues, espera un momento. Llamando acá ya a todo el mundo allá. Cállense, que estoy hablando, cállense. Digamos que es como la cuantificación del efecto del fármaco, pero ya no sería una parte cualitativa, sino cuantitativa. Entonces ya sería como con expresiones matemáticas, para saber, pues para saber cómo podemos identificar o medir la intensidad del fármaco, su potencia y también la eficacia del efecto que se está estudiando de este fármaco. Sí, espérense un momentico, que aquí hay gente que me está escribiendo. Profe, en el grupo están escribiendo que varios de los grupos están sacando quizás un problema del link. Será del link. Pero este link lo tengo yo estipulado para la clase de Classroom que tengo que hacer. No el link, profe, el Meet. Entonces no sé qué pasa, que a mí, por ejemplo, me ha sacado como 5 veces ya. Sí, ¿verdad? ¿Qué será? Y se entrecorta a veces, sale como que robot, sale que no sé si es mi internet o no sé si será esto. Ok, perfecto. Bueno, ojalá. Es que también es raro que ¿será que Juliana nos está haciendo una maldad hoy? No sé. No, mentira, Juliana, te estoy molestando. Bueno, a ver, ¿quién más? Muy bien, Alejandra. José, ¿estás por ahí, José? Porque veo que José se conecta y se desconecta, se conecta, se desconecta. Profe, es que no tiene luz, entonces está con datos. Ah, puede ser eso. Entonces, bien, lo que dijo Alejandra es muy cierto. La farmacometría es esa rama de la farmacología que intenta, o mejor dicho, o que su objeto de estudio es tratar de cuantificar. Y la misma palabra lo dice, profe, sí, metría, pues está, medir las cantidades de fármacos que son necesarios para poder ejercer un efecto farmacológico. Y no solo eso, sino también detectar o cuantificar cuáles son las cantidades de fármacos que condicionan que una persona se le presente efectividad o efecto tóxico. Esta es una rama nueva de la farmacología y principalmente de la farmacocinética. Es como una hija de la farmacocinética, la farmacometría. Son poquísimos, le digo yo, los centros clínicos que tienen la capacidad para estudiar la farmacometría, por eso es un concepto nuevo
que si ustedes lo buscan, hay poca información sobre farmacometría, pero ya hoy es establecida como una rama de la farmacología. Entonces, esto se hace principalmente, ¿sabes dónde utilizan esta farmacometría? En los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos en los desarrollos de los fármacos y lo que intentan es buscar las concentraciones de fármaco adecuadas para que el fármaco o ejerza un efecto farmacológico o genere un efecto tóxico, porque ahí puede haber estudios de efectividad o estudios de seguridad. Entonces, para estos estudios, estos ensayos clínicos, la farmacometría es vital. Bien, muy bien, Alejandra. Vámonos ahora con ¿quién no ha participado que quiera participar? Bueno, Dulain, no te he escuchado hoy, Dulain. ¿Estás por ahí, Dulain? Sí, claro. Dulain, ¿qué encontraste en cronofarmacología? Bueno, profe, yo encontré que esta ciencia pues se basa en todo lo que es el estudio de la influencia del tiempo en la administración de los medicamentos. O sea, tiene mucho en cuenta, pues sí, mide el tiempo y también pues también los efectos deseados y no deseados del medicamento. Y también, espérate, Julián, y también examina todo lo que es la influencia del tiempo en la administración de los medicamentos en cuanto a la respuesta biológica. Espérese un momentico, profe. Yo sé que ustedes tienen que callar aquí. Oye, silencio. No, es que es mi perrita que quiere pechiche. Bueno, profe. Ya fue el colmo. Bien, dale. Bueno, les estaba diciendo que se basa en todo lo que es el estudio de la influencia del tiempo en la administración de los medicamentos en los ritmos biológicos. Bien. Fíjense que la cronofarmacología también, y eso es una rama súper nueva de la farmacología, y como dijo Dulain, aquí lo que se trata de cuantificar es el tiempo. Y fíjense que estas ramas han dado, principalmente la cronofarmacología, ha dado pie para las clasificaciones o sobre todo para la reclasificación de muchos grupos de fármacos. Gracias a la cronofarmacología y como lo dijo Dulain, ellos lo que trata es de determinar cuál es el papel del tiempo frente a la respuesta biológica o la respuesta farmacológica que se obtiene en un paciente. ¿Y por qué lo digo que ha ayudado a reclasificar grupos? Y les pongo un ejemplo. Los antibióticos. Cuando la cronofarmacología dijo, oye, mira, dependiendo del tiempo, es probable que se espere o no una respuesta farmacológica. Entonces ahí nació el concepto ahora de antibióticos tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay fármacos que necesitan un tiempo estipulado para poder generar su efecto farmacológico. Entonces hoy, desde el punto de vista farmacocinético, los antibióticos se clasifican en tiempo dependiente y dosis dependiente. Hay unos que solamente necesitan altas dosis o una dosis específica que lo mide la farmacometría para ejercer efectos farmacológicos. Mientras que la cronofarmacología te dice, no, mira, este antibiótico necesita 18 horas para poder ejercer su efecto. Eso lo estudia la cronofarmacología. ¿Qué hace el tiempo? ¿Cuál es la influencia del tiempo para poder obtener una respuesta farmacológica? Démosles la palabra a Alejandra. ¿Quiere hablar nuevamente? Alejandra, cuéntame. Sí, profe, es que quería hacer como un comentario en cuanto a lo de cronofarmacología. Muchas veces cuando, no sé, he escuchado que cuando van a desparasitar a algún niño o algo, entonces dicen, no, voy a ver en la noche cómo está la luna. Entonces no sé si eso tenga alguna incidencia de los antepasados o algo así con el tiempo, con la luna, con el, digamos que algún tiempo en el mes. Entonces sería como interesante saber eso. Alejandra, repíteme lo que dijiste, ¿vale? Porfis, que tuve un problema aquí de audio. Profe, que pues, bueno, estaba como usted estaba hablando sobre
lo de cronofarmacología, que dice que cómo es la acción del fármaco dependiendo del tiempo y esas cosas. Y pues recordé que muchas veces las abuelas o algo así dicen, no, vamos, cuando van a desparasitar a algún niño, dicen, no, vamos a esperar a ver cómo está la luna, y dependiendo de cómo está la luna es que deciden si hacerlo o no. Entonces, sería interesante saber si eso tiene algo que ver, no sé. No, no, total. Y no le corten el cabello al niño porque se enferma, ¿se acuerda? Que tiene que cumplir 6 meses antes que le corten el cabello. No, y 10.000 cosas, pero claro, o sea, son comportamientos que desde el punto de vista científico no tienen ninguna validez, ¿verdad? Yo ahí soy muy escéptico, yo se los digo sinceramente. Pero cuando estamos en etapas de que si nosotros queremos saber el comportamiento del tiempo, por ejemplo, de la cronofarmacología, eso es desde el punto de vista científico. Eso no te lo va a decir si la luna o si llovió. Por ejemplo, si ustedes están tomando medicamentos para disminuir los niveles de lípidos en sangre, triglicéridos y colesterol, ustedes no van a esperar que a los 7 días tengan efectos farmacológicos, porque ellos comienzan a bajar los niveles de triglicéridos un mes después de haber comenzado el tratamiento. Entonces, dependiendo de los diferentes tipos de fármacos, los tratamientos, así entra el estudio de algunas de estas ciencias, pero estas creencias ahí como que nada que ver. O sea, yo lo digo, yo soy bastante enfático en eso. A ver, la última pregunta, a ver, era sobre, bueno, vamos a hacerlo rápido, enantiómeros, para poder hoy dar una clasecita, porque no, para ver quién no ha hablado, yo no he escuchado a Ailis, por fin, bueno, Ailis la escuché ahora, pero referente a la tarea, Ailis, venga. Hola, profe, espero que no me saque el mic. Dime. Voy. ¿Ya usted la abrió ahí en la pantalla la tarea? Sí, por supuesto, te lo tengo aquí para que te copies. A ver, me trajiste, mira, me trajiste el tramadol, me trajiste el butanol, la glucosa, el ibuprofeno y me trajiste la talidomida. A ver, háblame sobre este tramadol que me llamó la atención. Pues, ¿qué le digo? O sea, yo me puse a investigar los enantiómeros y ese fue uno de los primeros ejemplos que me salió, y la investigación me salía que era un analgésico como para el cuerpo completo. Y ¿qué más? Que no recuerdo, me sale en la pantalla lo otro. A nadie le sale la pantalla, en serio. No, es que no sé si es mi Meet, profe. Sí, sale. Mira, aquí tú colocaste, tramadol es un potente analgésico de acción central, considerado dentro de grupos agonistas, pero por ejemplo, tú traes que aquí el tramadol trae un R y un S. ¿Cuál de los dos tiene efectividad farmacológica y cuál no? Creo que el del lado derecho. El S es el que tiene actividad. Sí, creo que sí es eso. Porque esa era la gracia, que nos dijera, por ejemplo, aquí ibuprofeno sí coloca que el S es el enantiómero activo, ¿verdad? Mientras que el otro, el R, me imagino que no tiene. Bien, vamos a ver quién más. Ya uno último, porque ¿quién no ha hablado para que... Isabela, no te he escuchado hoy, Isabela. Estás calladita ahí, Isabela. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás tan callada? No sé. Yo soy así. No sé. No, hay que participar, Isabela, porque entonces el día que me diga, ay, profe, no sé qué, yo no te conozco, Isabela, jamás te he escuchado en mi vida. ¿Vale, Isabela? Mira, Isabela, trajiste el salbutamol. ¿Qué me quieres hablar sobre eso? ¿Qué? ¿Salbutamol qué es? Bueno, según lo que investigué, eso se utiliza para el alivio para aliviar la tensión de los bronquios que se encuentran en el pulmón, y en las enfermedades como el asma y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.
Exacto. Este fármaco es un broncodilatador muy, muy utilizado. ¿Y cuál de los dos tiene actividad, el R o el S? Creo que se ¿Cuál es el que tiene utiliza actividad? creo que se utiliza una mezcla de los dos, Una mezcla de los dos. Ok. creo. No, obvio, él se debe dar como mezcla racémica, pero no dicen cuál de los dos puede tener actividad, ¿no? No, eso no lo encontré. Mira lo que dice aquí con la fluoxetina. El R tiene actividad antidepresiva, mientras que el S sirve para tratar la migraña. Entonces, hay unos que sí y otros que no. ¿Vale? Vamos a ver por último, ¿quién más no ha hablado ayer? ¿Quién no he hecho hablar yo hoy? Yo creo que Diva no ha hablado, ni Silenis. Silenis tampoco. Diva, ¿dónde estás, Diva? ¿Estás por ahí, Diva? Diva Yesurún. Diva. ¿Cómo está Diva conectada? Diva no está. ¿Y Silenis? Ella le puso que no tiene internet hoy, profe. Ah, ya. Vale. ¿Quién más de los que está? Ricardo. Estás callado ahí, Ricardo. Creo que Ricardo Ricardo Dylan, no ¿estás está. por ahí? No, Ricardo no está. Bueno. Bien, jóvenes, vamos a dejar hasta ahí, porque si no, no vamos a tener tiempo para poder dar un... Pero mira, estuvo chévere la tarea, eso les hace a ustedes investigar un poquito, aprenden un poquitico más sobre fármacos, poquito a poquito se van adentrando a este mundo que es bastante, digamos, como extenso. Bien. A ver. Bien. Hoy vamos a tratar de comenzar a hablar sobre lo que es la farmacodinámica, principalmente interacción receptor-fármaco. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté que cuando yo hablo de receptor en farmacología, yo estoy hablando principalmente de la diana farmacológica? Pero ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos de diana farmacológica, pero comúnmente en farmacología a la diana farmacológica se le habla como receptor, pero es como tratando de generalizar. Miren ustedes el mono que ustedes ven aquí, ¿verdad? Fíjense que ustedes aquí tienen un analgésico, llamen ustedes ibuprofeno, naproxeno, tramadol, codeína, oxicodona, metadona, un analgésico, aquí está. Y fíjense todo lo que tiene que pasar para obtener aquí abajito el efecto farmacológico. Entonces fíjense que el fármaco interactúa con un receptor en el cuerpo, ¿verdad? Una vez unido a ese receptor, desencadena una respuesta que puede manifestarse como una eficacia. Por tanto, el fármaco es capaz de modificar la molécula para producir un efecto, respuesta biológica, ¿verdad? Y de esa forma usted, viendo esa respuesta, usted puede decir, mira, hay un efecto farmacológico. La muela entró con un dolor, salió en luz verde porque el dolor se quitó. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de aprender en esta unidad, de cómo el fármaco puede generar su efecto farmacológico posterior a la interacción con su receptor o con su diana farmacológica. Y es lo que comúnmente nosotros leemos en los diferentes tipos de fármacos. Estos fármacos que yo les he tratado de preguntar, oye, ¿cuál es el mecanismo de acción? Oye, ¿cuál es el mecanismo de acción? Pues los mecanismos de acción, esos que ustedes ven en los libros, tratan de identificar y caracterizar en términos moleculares la diana del fármaco en el organismo, así como la serie de cambios bioquímicos, fisiológicos que se generan en los correspondientes efectos farmacológicos. Entonces, el mecanismo de acción es, ahí se identifica cuál es la diana molecular. Si me están escribiendo, que no estoy viendo. ¿Alguien me puede leer el mensaje? ¿Qué pasó? Diana dijo, profe, tengo una inquietud. Uno de los fármacos sobre los que hablé fue para propanolol. El propanolol. El propanolol, Dayana, gracias Dayana.
el enantiómero tiene efectos tan diferentes como uno actúa como anticonceptivo y el otro como antidepresivo. ¿En serio, Dayana? El propanolol es un fármaco antihipertensivo. Antihipertensivo, no anticonceptivo. Entonces revisa bien eso ahí. Que de pronto puede actuar. Sí, ¿qué? Dayana no puede hablar, ella no tiene micrófono, ¿verdad? Le está diciendo es que el S sí. El S sí, o sea, sí que. Pero el R también puede actuar como anticonceptivo. Joder. Mira, del propanolol se han escuchado 10.000 cosas. Es más, el problema del propanolol es que frente a su actividad, su efecto farmacológico para el cual se indicó que es antihipertensivo, ya viene en desuso porque él no es selectivo frente a unos receptores. Entonces, por ejemplo, si él lo que es un antagonista de los receptores beta, entonces él viene y bloquea los beta 1 en el corazón, pero también puede bloquear los beta 2 y los beta 2 están en el pulmón y pueden generar broncoconstricción, ¿verdad? Entonces, su uso ya está como bastante, digamos, como disminuyendo. Por lo general se está usando el metoprolol, que es selectivo contra los beta 1. Pero sí, se ha escuchado de la depresión, yo sí te lo creo, porque genera efecto antidepresivo, pero principalmente por lo que hace con las catecolaminas. Pero anticonceptivo, tengo que leerlo, ¿eh? De todos modos, mándame a mi WhatsApp el link y yo lo reviso a ver y después lo discutimos. Le pego una leída porque yo nunca escuché el propanolol como anticonceptivo y no vayan a tomarlo como anticonceptivo porque pueden quedar embarazadas, así que ojo, cuidado, procuren. Bien, entonces me remito a donde iba. Ok, entonces, listo. ¿Cuál es el objetivo del mecanismo de acción? Es identificar desde el punto de vista molecular cuál es la diana farmacológica, qué cambios bioquímicos se generan, ¿verdad? Y a la postre, qué efectos farmacológicos produce ese cambio molecular en la célula. Pero dentro de un mecanismo de acción, nosotros tenemos que saber identificar qué es acción y qué es efecto, que son dos cosas diferentes. La acción farmacológica es el cambio que se genera en la célula desde el punto de vista molecular. Una vez interactúa el fármaco, y aquí está la insulina, el fármaco cuando se une al receptor genera un cambio, que es ese cambio en la función orgánica ejercida por el fármaco. Entonces, ¿qué pasa? Que como este es un receptor, genera unos cambios que activan vías de señalización. Y estas vías de señalización es lo que le llamamos comúnmente acción farmacológica. Y a la postre, la insulina lo que genera es que los transportadores de glucosa se vayan a la membrana y la glucosa entre a sangre, entre a la célula. Y de esa forma se genera el efecto farmacológico. ¿Cuál es el efecto farmacológico? Pues las consecuencias, ¿verdad? ¿De qué? De que se haya generado la acción farmacológica. Entonces, dentro de un mecanismo de acción, nosotros tenemos que saber diferenciar eso. Aquí les traigo un ejemplo. El ejemplo del fármaco es la clibenclamida. La clibenclamida es un fármaco también utilizado para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, este fármaco es principalmente utilizado en aquellos pacientes diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque recuerden que los tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, ese paciente no sintetiza insulina. Pero este fármaco, que es una sulfoniluria, se utiliza en pacientes que sí producen insulina. ¿Por qué? Porque su efecto es aumentar la liberación de insulina. Entonces, si el paciente no tiene insulina en sus células beta, ¿qué efecto va a generar? ¿Vale? Entonces, fíjense cómo es el mecanismo de acción. Se lo voy a leer totalmente para después separar lo que es acción y lo que es efecto. Entonces, la clibenclamida es un fármaco hipoglucemiante que bloquea los receptores de los canales potásicos ATP dependientes de las células beta del páncreas, reduciendo el paso de potasio y produciendo la despolarización de la membrana. Esta despolarización estimula la entrada de calcio a través de los canales de calcio voltaje dependientes, aumentando la concentración de calcio intracelular,
lo que favorece la secreción de insulina. Por tanto, se produce la reducción de la producción de glucosa hepática, mejora la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos, aumenta el número de receptores insulínicos y una unión eficiente de la insulina a su receptor. Entonces, fíjense, este es el mecanismo de acción completa de la glibenclamida, pero fíjense cómo separo yo, y lo separo aquí con colorcito de la letra, qué es acción y qué es efecto. Recuerden ustedes que la acción es el cambio que se da desde el punto de vista orgánico en la célula. Entonces, fíjense, cuando se une el fármaco a su diana, que en este caso es un canal de potasio ATP dependiente, cuando se bloquea este canal, automáticamente genera un cambio. ¿Cuál es el cambio que se genera? La disminución de potasio. La glibenclamida bloquea este canal y al bloquear el canal impide la entrada de potasio a la célula. Por tanto, las concentraciones de potasio disminuyen. Eso genera una despolarización, que es lo que va diciendo aquí. Esta despolarización permite que cambie el voltaje en la membrana, ese voltaje estimula este canal dependiente de voltaje de calcio para que el calcio entre a la célula y aumente sus concentraciones intracelulares. Este calcio favorece a la liberación de insulina. Ahí está el mecanismo de acción. O mejor dicho, ahí está la acción del fármaco. ¿Por qué? Porque el efecto se va a ver posterior a ¿qué? A la salida de la insulina de esa célula beta. Y aquí lo dice. Se produce reducción de la producción de glucosa, mejora la sensibilidad de la insulina a los tejidos periféricos y aumenta el número de receptores insulínicos y una unión eficiente a la célula y su receptor. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar qué es la acción, a qué es un efecto. La acción principalmente son todos estos cambios moleculares que se generan en la célula posterior a la interacción del fármaco con su diana. Y el efecto son las consecuencias que genera esta acción. ¿Se entiende eso? ¿Quién no entiende? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir esa última parte que dijo? O sea, lo dijo resumido de lo de acción y efecto. Bien, entonces, miren, esto es una célula beta, beta del páncreas, ¿eh? Recordemos que estas son las células de nuestro cuerpo especializadas para la liberación de insulina. Entonces, imaginemos que ustedes desayunaron ahora en la mañana, ¿verdad? Ustedes no son diabéticos. Ustedes consumieron, no sé, tomaron café con leche, un jugo, un sándwich, lo que sea. Eso se traduce en glucosa, carbohidrato. Esa glucosa entra a la célula por medio de unos transportadores que se llaman GLUT. Estos GLUT, que vienen siendo estos que están aquí. Aquí, cuando entra la glucosa pasa esto. Metabolización, que es esto que pasa aquí. La glucosa entra, se metaboliza y aumenta los niveles de ATP. ¿Por qué? Porque ATP es la molécula de almacenamiento de energía. El ATP sale del ciclo de Krebs, metabolismo de la glucosa. Este canal que ustedes ven aquí es un canal de potasio ATP dependiente. ¿Qué quiere decir? Que su apertura o cierre depende de las concentraciones de ATP. Si hay altas concentraciones de ATP, este canal se cierra. Si hay bajas concentraciones de ATP, el canal se abre. Y para eso debemos de conocer cómo es el comportamiento de una célula del beta del páncreas. Ustedes deberían de conocerlo porque, bueno, no sé, estudiaron bioquímica, biomoléculas y tal. ¿Qué pasa aquí? El potasio es un ion intracelular. ¿Qué quiere decir? Que hay altas concentraciones a nivel intracelular, intra o dentro de la célula. El potasio es intracelular, siempre está dentro de la célula. Por tanto, él entra a la célula en contra de un gradiente de concentración. Mientras que el calcio es extracelular. Las mayores concentraciones están por fuera de la célula. Entonces, ¿qué pasa cuando el ATP, producto del metabolismo de la glucosa, aumenta? Bloquea este canal. Si bloquea este canal, miren lo que pasa. Bajan las concentraciones de potasio porque ya el potasio deja de entrar. Esto genera que se despolarice la membrana. Por tanto, cambia el voltaje de la membrana. Ese voltaje es detectado por estos tipos de canales que al aumentar el voltaje se abren y permiten la entrada de calcio. El calcio es necesario ¿para qué? Para que la insulina se libere. Fíjense que ustedes cuando comen, fíjense dónde termina, en la liberación de insulina. Pues este mismo mecanismo lo copia la glibenclamida, porque la glibenclamida bloquea también el canal,
generando la despolarización, entrada de calcio, salida de insulina. Eso es lo que hace la glibenclamida. Pero hasta aquí, esto que está aquí, es acción farmacológica. El efecto se va a producir posterior a la salida de la insulina. Eso es lo que le llamamos efecto. Pero acción es este cambio o estos cambios moleculares que se generan dentro de la célula producto de la interacción del fármaco con su diana. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, tienen que entenderlo bien porque para la otra semana me van a traer un ejemplo de un fármaco con su mecanismo de acción y ustedes me van a decir, profe, el mecanismo de acción de este fármaco es este, la acción es este y el efecto es este. Ah, ya. Dentro de ese mismo mecanismo me lo van a separar así como está la glibenclamida. Por eso les estoy diciendo, ¿entienden o no entienden? Profe, o sea que la entrada de calcio es la que estimula la insulina esa que está ahí almacenada para que se libere. Exactamente. Resulta que el calcio, y tendría que explicarte otros mecanismos que hay aquí, pero sería complicarte la vida, porque el calcio activa unas enzimas llamadas canquinasas que fosforilan a unas proteínas que recubren la vesícula, la sinaptodebrina, y entonces esas proteínas cuando son fosforiladas se fusionan con la membrana celular y al fusionarse liberan la insulina que tienen guardada en la vesícula, ¿vale? Pero todo esto es acción. De aquí, desde que la sulfonilurea bloquea el canal y genera todo esto, es acción. ¿Cuál es el efecto? Hombre, las consecuencias de esa acción. La liberación de insulina. Entonces aquí dice, se reduce la producción de glucosa. Entonces cuando ustedes identifiquen un mecanismo de acción de un fármaco, ustedes van, no, profe, esto es acción y esto es efecto. Yo les pongo un ejemplo. Si un fármaco anticanceroso, por ejemplo, ¿cuál es su efecto? Yo enseguida le digo, profe, disminución de la proliferación de la célula o la muerte de la célula. Ese es el efecto. ¿Y cuál es la acción? Ah, no, profe, ya entonces habría que ver cuál es el fármaco. Entonces, si es un fármaco quelante del ADN, si es un anticuerpo monoclonal, y dependiendo de esos fármacos, él tendrá su acción a nivel celular. O sea, lo que tienen que ustedes que saber identificar en ese mecanismo de acción, qué es acción y qué es efecto. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Profe, y como hay que explicarlo, ¿lo podemos hacer así en general como usted lo hizo? ¿Cómo así en general? ¿Cómo así? O sea que cuando el compañero le preguntó que en la entrada de calcio, pues ya se liberaba la insulina almacenada, usted no tiene porque ya esto es un proceso más. Sí, es mucho más molecular y no quiero complicarles la vida, pero sí me tienen que explicar, hombre, profe, si el fármaco bloquea el receptor o lo aumenta, se genera un segundo mensajero, ese segundo mensajero activa unas proteínas que van a generar tal cosa, eso habría que decirlo, ¿vale? No, sí, exacto, sí, es como me refiero, sí, como usted lo hizo. Vale, exacto. Y si es con un monito así con este, mucho mejor, ¿vale? Bien, entonces, dentro de los mecanismos de acción, nosotros tenemos que saber identificar qué es un fármaco de acción específica y qué es un fármaco de acción inespecífica. Los fármacos de acción inespecífica, ¡pum!, métanselo en la cabeza enseguida, no interactúan con dianas farmacológicas determinadas. No tienen dianas farmacológicas, no tienen. Su efecto es producto de otras cosas, menos de la unión a un receptor ni a una diana farmacológica. ¿Por qué? Porque esos fármacos deben sus efectos a sus propiedades físico-químicas. Por tanto, depende de sus características físico-químicas su efecto. ¿Por qué? Porque ellos no se están uniendo a ninguna diana farmacológica o a ninguna proteína que controle una función celular. Entonces, ¿cuáles son los efectos que ellos pueden generar? Cambios de osmolaridad. Entonces, ahí encontramos nosotros los purgantes, que son soluciones hipertónicas que generan un desequilibrio osmótico que a la postre va a llevar a diarreas, por ejemplo, porque eso es lo que usted necesita. Por ejemplo, quelación, entonces encontramos el carbón activado, el hepta. Modificación del pH, entonces encontramos, no sé, el hidróxido de aluminio como antiácido. Entonces, son fármacos que no tienen acción inespecífica, perdón, que tienen acción inespecífica. Ellos hacen sus efectos producto de no interactuar con ninguna diana, sino de acuerdo a sus características físico-químicas, ¿vale? Ahí está, eso no es más nada.
Por ejemplo, hay purgantes que son a base de lípidos. Llegan al intestino y tienen que diluir esos lípidos. Le sale agua y diarrea, ¿vale? A eso se refieren con fármacos. ¿Cuáles son la mayoría de los fármacos? Aquellos que son de acción específica. De acción específica. Entonces ahí vamos a encontrar fármacos que se unen a proteínas dianas. Ah, sí, profe. Entonces estos fármacos es lo contrario de acción inespecífica. Porque estos fármacos sí tienen una diana farmacológica. Entonces, ¿cuáles son esas dianas farmacológicas? Proteínas receptoras, que son comúnmente los receptores. Canales iónicos. Fíjense, profe, canal iónico, sí, como la glibenclamida. La glibenclamida tiene como diana farmacológica un canal iónico, ¿de qué? De potasio. Entonces, hay canales iónicos que son las dianas farmacológicas. También pueden ser enzimas, sí, enzimas. Por ahí los que trajeron de ejemplo en fármacos de origen sintético, por ejemplo, trajeron el ibuprofeno y tiene como diana farmacológica la enzima COX, la ciclooxigenasa. Están también las proteínas transportadoras. Hay otros lugares que pueden ser uniones a proteínas diana como la tubulina, que es una enzima, es una proteína del citoesqueleto celular, el mismo ADN. Los constituyentes de la pared, muchos antibióticos actúan en los constituyentes de la pared. Entonces, todas estas proteínas pueden ser dianas farmacológicas. Seguramente en la tarea les voy a preguntar algunos ejemplos sobre estos tipos de dianas farmacológicas. Fíjense ustedes cómo un ligando, miren ustedes aquí, tiene una diana farmacológica. Y miren ustedes cómo aquí fácilmente se le muestra la acción. El ligando se une al receptor, miren lo que hace aquí, interactúa con otra enzima, generando un segundo mensajero, activa una proteína quinasa y luego la respuesta celular. Todo esto aquí es mecanismo, es acción farmacológica. Y esto aquí es efecto farmacológico. ¿Qué se obtiene a partir de eso? No, hay vasoconstricción, no, disminución de la hipertensión, disminución del azúcar, muerte de células, muerte de bacterias. Ya eso es dependiendo del fármaco. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de interacción farmacológica, oye, preguntas aquí, ¿les quedó alguna duda? ¿Qué duda tienen en esa diapo que no hayan entendido? ¿Está todo claro en esa diapo? Profe, y también interactúan, por ejemplo, dentro de un organelo, ya dentro de la célula, por ejemplo, una mitocondria. ¿Cómo? Repíteme la pregunta. Sí, también interactúan dentro de un organelo que está ya dentro de la célula, por ejemplo, una mitocondria u otro organelo. Sí, hay, por ejemplo, ribosomas, el aparato de Golgi, no sé, por ejemplo, los ribosomas, hay muchos antibióticos que actúan en sus unidades del ribosoma que lo que hacen es disminuir la síntesis de proteínas. Eso puede pasar también. O sea, hay diferentes, dependiendo del fármaco, así se va a unir a una proteína que esté dentro de la célula. ¿Vale? ¿Está claro eso? Bien, ¿no hay más preguntas en esta diapo? Pues seguimos. Entonces, este es el glial. O sea, esto es como el Padre Nuestro de los católicos. Este es el glial para la farmacología o principalmente para la farmacodinámica. Y aquí lo vamos nosotros a aprender. Cuando un fármaco, mira, lo voy a decir así de rápido. Un fármaco interactúa con un receptor, al receptor se le generan cambios conformacionales que permiten la activación, o mejor dicho, la regulación de reacciones químicas para generar un efecto farmacológico. Ya está. Esa es la oración que tienen que aprenderse. El fármaco interactúa con el receptor para generar cambios conformacionales en el receptor o en la cola citoplasmática del receptor para regular reacciones bioquímicas que a la postre llevan a un efecto farmacológico. Pero la interacción fármaco-receptor tiene diferentes características. Es dinámica. Sí, es dinámica. ¿Por qué? Porque la unión del fármaco, dependiendo del tipo de unión, entonces hablamos de enlaces que ya vimos, enlaces covalentes. Entonces, si es un enlace covalente, ese dinamismo es pobre. Pero si es un enlace electrostático, vamos a hablar fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno, entonces sí es dinámico porque el fármaco se va a unir y se va a soltar del receptor. ¿Qué es saturable? Hombre, sí, hay fármacos que saturan a los receptores. ¿Qué quiere decir? Que lo ocupan en su totalidad. Hay otros que tienen una alta afinidad
El receptor tiene una alta afinidad por el fármaco y métanselo en la cabeza a partir de ahora. La afinidad y la especificidad son características propias del receptor farmacológico, no del fármaco, porque muchas veces y escucho personas decir, no, es que este fármaco es muy específico para tal receptor. No, señor, es lo contrario. El receptor es afín o específico a tal fármaco, ¿vale? ¿Qué es predecible? Hombre, sí. Sabemos que a nivel de que ha avanzado los estudios, sobre todo de modelado molecular, ya se predice qué fármaco puede unirse al receptor. ¿Por qué? Porque conocen su estructura o saben qué grupos funcionales se unen al receptor. Entonces, ya esa interacción ya puede ser predecible y puede ser reversible. Y esa es la característica primordial de la unión de fármacos. Pero recuerden que también hay excepciones donde hay fármacos que se unen a los receptores de forma irreversible. Por ejemplo, el omeprazol, los AINES, se unen de forma irreversible a su diana farmacológica. Entonces, estas características, fármaco, interacción con el receptor, permiten que este complejo, porque mírenlo cómo cambia de color, de azul verde pasa a anaranjado rojo. ¿Por qué? Porque la unión del fármaco al receptor hace de que este complejo sea totalmente diferente a esto. Aquí están solos, pero aquí ya están unidos. Entonces, este complejo fármaco-receptor cambia su estructura, su estado conformacional, la forma del receptor. Imaginemos que estas dos moléculas se unen y automáticamente esa unión pareciera que generara un cambio en la estructura de la proteína que hace de que este cambio que se genera permita la regulación de reacciones bioquímicas. Entonces, aquí ustedes podrán decir, profe, se inhibe, profe, se activa, profe, se aumenta, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué hay? Aumento en la fosforilación, disminución de la fosforilación, aumento de un segundo mensajero, disminución de un segundo mensajero. Y estas reacciones bioquímicas que dependen de los cambios conformacionales que se dan producto de la interacción fármaco-receptor es lo que conlleva al efecto farmacológico. Entonces, fíjense ustedes cómo más claro les estoy diciendo qué es acción y qué es efecto. Todo esto, cambios conformacionales y regulación de reacciones bioquímicas es la acción farmacológica. ¿Qué era el efecto? Lo que a la postre vamos a nosotros a obtener producto de esa interacción. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? Pregunten, jóvenes, pregunten. No se queden con ninguna pregunta ahí. ¿Y yo por qué no le pregunté esto al profe? Profe, cuando dijo que la unión era de forma irreversible, ¿puede explicar más eso? Bien, en la clase pasada, yo les decía de que los fármacos tienen diferentes tipos de enlaces con los cuales se unen al receptor. Entonces, hay diferentes tipos de enlaces. Si es enlace covalente, el que se forma entre el fármaco y el receptor, esa unión es irreversible. Un enlace covalente no lo suelta nadie. Entonces, hay excepciones porque no es la mayoría de fármacos. Hay un número de fármacos que se unen de forma irreversible. Entonces, ese fármaco va y se va a metabolismo junto con toda proteína. Pero la mayoría de las interacciones fármaco-receptor son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco se une al receptor y se suelta. Entonces, eso es una característica típica de este tipo de interacción. ¿Vale? Entonces, estos tipos de enlaces irreversibles se dan por fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno. Bien, ¿otra pregunta? ¿Pregunta? Profe, una pregunta. Dígame. Algunos fármacos pueden tener el mismo mecanismo de acción. O sea, por decir, los analgésicos pueden tener el mismo mecanismo de acción. Sí, si son del mismo grupo, ¿eh? Si son del mismo grupo, sí. Pero si hablamos de analgésicos de diferentes grupos, pues no. Si hablamos de, por ejemplo, analgésicos, AINES, los AINES son antiinflamatorios no esteroideos. Y si hablamos de analgésicos opioides, los dos son analgésicos, pero los dos tienen mecanismos de acción totalmente diferentes. Entonces, dependiendo si son del mismo grupo, y entonces tú dices antihipertensivo, bueno, ok. Los ARA2, entonces yo te estoy diciendo, los ARA2 son antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Esos tienen un mecanismo. Pero los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, esos tienen otro mecanismo. Entonces, dependiendo de los grupos, si son del mismo grupo, obviamente van a tener el mismo mecanismo de acción. Pero si son de diferentes grupos, o de subgrupos, perdón, si son de diferentes subgrupos, a pesar de que son antihipertensivos, ese es el grupo grande.
Pero ahora viene el subgrupo, no, estos son inhibidores de la enzima convertidora y estos son antagonistas de los receptores de angiotensina. Son dos subgrupos diferentes, tienen mecanismos de acción totalmente diferentes, ¿vale? Bien. Ok. Otra pregunta, a ver, pregunten, no se duerman. Ya ajá, cuéntenme. Cuando usted nos decía de que la afinidad y la especificidad es del receptor y no del fármaco, se refiere a, porque también he escuchado y me he preguntado también, que nos decimos siempre, no, ¿y cómo hace el fármaco para llegar a tal lado y hacer, pues, su efecto terapéutico y todo esto? Entonces, eso lo que nos trató de decir es eso, que no es el fármaco, sino es el receptor, porque el fármaco se distribuye y es el receptor que es afín a tal fármaco y que es específico. Eso es lo que nos trataba de decir. Bueno, si tú haces esa relación, mira que es muy interesante. El fármaco no tiene ni idea a dónde va. El fármaco se distribuye y vimos el video la semana pasada que el fármaco va a todos lados, ¿verdad? Él encuentra el sistema circulatorio y él se va a distribuir. Lo otro es que encuentre un receptor que tenga afinidad para él o que tenga especificidad para él. Ahorita vamos a explicar qué es afinidad y qué es especificidad porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero es el receptor quien determina si me uno o no al fármaco. Pero si el fármaco no llega al sitio donde está el receptor, pues no hay efecto farmacológico. Eso está súper. Pero la afinidad y la especificidad ahora se los voy a explicar con un ejemplo bastante, digamos, como común para ustedes, para que puedan entender mejor, ¿vale? Ahorita no te preocupes que en 2 diapos nos encontramos con eso. ¿Otra pregunta de esta diapo? Bien, podemos seguir entonces. Entonces, fíjense cómo es la interacción. Nosotros estamos estudiando la farmacodinamia, ¿verdad? La farmacodinamia estudia la interacción fármaco-receptor. Nosotros vemos dentro de la interacción fármaco-receptor que es acción y que es efecto, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es la acción? Modificación en la función del receptor. ¿Vale? Entonces, esa modificación en la función del receptor, miren, pueden ser de acción estimulante, de acción depresora, de acción local, sistémica, reversible o irreversible. Lo pueden clasificar de esa forma. ¿Y cómo se manifiesta el efecto? Porque recuerden ustedes que el efecto es la manifestación de toda esta acción o de cualquiera de estas acciones. Entonces, imagínate que tú dices, no, profe, la acción de este fármaco fue estimulante. Entonces, como fue estimulante, eso se manifiesta como un efecto, como terapéutico. Ah, terapéutico. O sea, que el paciente tuvo un beneficio producto de la estimulación de esa acción. No, profe, pero es que fue depresora, la acción fue depresora. ¿Y cómo se manifestó ese efecto? No, profe, colateral, miércoles, tuvo efectos adversos. No, profe, pero es que la acción fue local y fue paradójico, o sea que no se esperaba ese efecto. Entonces, fíjense que el efecto es manifestación de la acción del fármaco, que obviamente eso va a ser terapéutico, colateral o paradójico. Terapéutico cuando es beneficioso para el paciente, colateral obviamente asociados a efectos tóxicos, reacciones adversas o efectos adversos, y paradójico cuando se manifiesta un efecto que no es el esperado o el que comúnmente está citado en la bibliografía. ¿Se entiende eso? Yo creo que ¿Puede repetir lo del colateral, por favor? Ah, no, el colateral es todo lo asociado a efectos adversos, efectos tóxicos, reacciones adversas. Mira, muchas personas manifiestan, generan una acción, el fármaco genera una acción, producto de esa interacción con el receptor, y la acción es estimulante. Imagínate que, te voy a poner un ejemplo. La digoxina estimula al corazón a contraerse más rápido. Ese paciente sufre entonces de insuficiencia cardíaca. Entonces estimula al corazón, a las células, a los cardiomiocitos, ¿a qué? A que se contraigan. ¿Cómo se manifiesta esa acción? Pues como acción terapéutica, porque el paciente comienza a aumentarse la contractilidad, aumenta el volumen minuto, aumenta la contractilidad, no sé qué, tal, la frecuencia cardíaca. La persona obtiene un efecto terapéutico, pero genera intoxicación digitálica. Entonces, fíjense que una acción estimulante puede también generar diferentes efectos, ya sea terapéutico o colateral. Pero imagínate que el paciente solamente tuvo el beneficio terapéutico. Fabuloso. No se manifestó ni como colateral ni como paradójico. Colateral está asociado a la toxicidad o efectos adversos que puede generar un fármaco. ¿Estamos?
Profe, una Sí, pregunta. profe. Dígame. Por ejemplo, ahora en el caso de las vacunas Ya. del COVID, ¿no? O sea, yo por lo menos me he dado cuenta que hay unas vacunas, por ejemplo, la Moderna, por alguna razón genera más efectos, o bueno, según lo que uno ha preguntado, ¿no? O sea, yo estoy hablando meramente aquí de lo que uno ha escuchado. Como que Sí. genera más efectos, ¿no? Efectos secundarios, que Sí. duele, que no sé qué. Efecto secundario, dices tú. Sí, sí. En serio, la Moderna. Sí, bueno, Sí. luego como le digo, lo que yo he escuchado. Y entonces también me he dado cuenta que en los jóvenes como que les ha pegado más duro que en la gente mayor, porque por ejemplo acá en mi casa, ya, o sea, yo vivo con pura gente mayor, entonces ya todos están vacunados y ninguno le dio absolutamente nada. Y creo que la mayoría fue con Pfizer y otro con Johnson. Ya. Pero entonces sí me he dado cuenta que ya por lo menos yo no me he vacunado aún, pero lo pienso hacer. Pero los compañeros o amigos que se han vacunado, sí les ha pasado, o sea, sí les ha dado la moridera, sí les ha dado fiebre, han vomitado, les ha dolido el brazo, mejor dicho. ¿Quién me está hablando? Rosana, no. Están así. Bueno. Entonces, mi pregunta es, ¿tendrán o sea, algo que ver los efectos secundarios con la edad? Yo debería redirigirte esa pregunta a ti y a tus compañeros. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto en la clase, ¿qué respuesta podrías darle? Yo la tengo, eso es obvio. Pero ahora hagamos en análisis a tu pregunta, de acuerdo a todo desde que comenzamos, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Tú dices, la pregunta tuya, profe, ¿será la edad? Bueno, es probable. Pero algún compañero que me haga una relación de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora en la clase. A ver. ¿Ah? ¿No le suena alguna disciplina de la farmacología? Farmacogenómica. ¿Farmacogenómica o farmacogenética? Genética. Bueno, entonces ahí tienes la respuesta, Roxana. No todas las personas van a responder de forma igual a la vacuna. La vacuna es la misma para todos. Imaginemos, mira, yo me puse Pfizer y a mí no me dio nada. Pero un tío mío, hermano de mi mamá, lo tumbó 4 días. Y mi tío, no sé, tendrá, a ver, mi tío puede tener como 15 años más que yo. Es el más joven de mis tíos. Bueno, la edad, no sé. Pero obviamente, si tú hablas de edad, estamos hablando de comportamientos genéticos totalmente diferentes. Pero estamos hablando desde el punto de vista de la farmacogenómica. ¿Cómo responde un paciente desde el punto de vista genético o cómo está armado desde el punto de vista de la de la genética frente a la acción de un fármaco? O sea, ahí está la respuesta. Mira, y te podía relacionar, mira, las personas que le dio COVID pueden reaccionar de forma diferente a las que no le ha dado COVID posterior a la vacuna. Entonces, yo no he hecho un análisis farmacoepidemiológico, pero yo he notado que a las personas que les dio COVID les da más duro la vacuna, a las que no le dio COVID, frente a las que sí le dio. ¿Por qué? Hombre, yo puedo decir, hombre, desde el punto de vista genético, esas personas ya generaron muchos más anticuerpos que cuando llegue la vacuna, tal, se genera pipa. Aquel está viéndose por primera vez frente a ese antígeno. No sé. Pero eso es farmacogenética. ¿Cierto? Y la farmacogenética, tenlo por seguro que controla esto. La acción farmacológica. ¿Cómo responde ese cambio a nivel molecular para que se manifieste como, ya sea como efecto terapéutico, colateral o paradójico? ¿Qué es lo paradójico, por ejemplo, de las vacunas? A las personas que se le aumenta el Guillain-Barré con las vacunas de Johnson & Johnson. Eso es algo que nadie se esperaba. Pero ya ellos encuentran una relación entre la aparición del Guillain-Barré con la vacuna de Johnson & Johnson. Eso es una manifestación paradójica de la acción de esa vacuna. Pero, hombre, lo terapéutico, hombre, vas a estar inmunizado, tal, colateral, dolor de cabeza, fiebre, no sé qué, paradójico, miércoles, y que aumenta el Guillain-Barré. Si están viendo cómo nosotros podemos clasificar acción y efecto de un fármaco. ¿Se entiende eso? Sí, le pregunto a todos, ¿eh?
Sí, profe. Rosana, te contesté. Claro, profe, o sea, o sea, bacano ir entendiendo estas cosas, la verdad. Ya no estar así como de la nada. Dale, todo bien. Pero, hey, cualquier pregunta, láncenla, porque lo peor es que nosotros nos quedemos como con esa inquietud y nos vamos a dormir, después no podemos dormir porque no le pregunté eso al profesor Samir. ¿Vale? Bien. Deme un segundo que estoy conectando aquí mi computadora antes que se me descargue. Bien. Entonces, fíjense. Interacción fármaco-receptor. Sí, profe, eso genera una acción, eso genera un efecto. Perfecto. Pero fíjense que para que se dé ese mecanismo de interacción fármaco-receptor tienen que ocurrir principalmente dos actividades, ¿verdad? Una, que es la unión al ligando por parte del receptor o de su diana farmacológica, y posterior, la activación de mecanismos efectores y agonismo, que es lo que se está presentando aquí. El fármaco se une al receptor y luego va a haber ¿qué? Cambios, que es lo que les digo yo aquí, activación de mecanismos efectores. Cuando un receptor se activa por un ligando, es agonismo. Cuando un receptor, o en este caso una diana farmacológica, se inhibe, es porque es un antagonista. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de fármacos según su naturaleza? ¿Se acuerdan que yo les dije que hay fármacos agonistas y fármacos antagonistas? Entonces, dependiendo, cuando se genere la unión, nosotros vamos a observar ya sea agonismo o antagonismo. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a obtener una respuesta. En este caso es un ejemplo de agonismo. Fíjense que el ligando se une al receptor, se forma el complejo. ¿Para qué? Para generar un complejo totalmente diferente, de acuerdo a los cambios conformacionales que se generan en ese complejo, para generar mecanismos efectores. Esto es un ejemplo de un agonismo. ¿Para generar qué? Una respuesta. Esto se lo estoy tratando de decir de otra forma, pero es lo mismo que he venido diciendo. Miren ustedes ahora. Nos vamos a esas características que nosotros obtenemos o sabemos del receptor y nos vamos con afinidad y especificidad. Pero fíjense ustedes, la unión al ligando al receptor, ¿qué posee? Relaciones cuantitativas. Ah, profe, ¿se cuantifica eso? Claro. ¿Por qué? Porque dependerá de la dosis del fármaco que se administra para nosotros obtener una concentración y una respuesta. Miércoles, profe, esto se me hace común. ¿Quién puede estudiar eso? Hombre, la farmacometría. ¿Qué hace la farmacometría? Determinar cuál es la concentración del fármaco que se necesita para obtener una respuesta. Para que nosotros podamos tener una concentración adecuada en sangre, debemos de saber cuál es la dosis. Esto lo estudia la farmacometría. Recuerden cuando yo les dije que la farmacometría hace parte o es parte de una de las ramas de la farmacocinética. Entonces, obviamente, si vamos a obtener una respuesta, entonces se puede saber, porque eso es desde el punto de vista cuantitativo, se puede saber si esos efectos farmacológicos son proporcionales a la fracción de ocupación de los receptores por el ligando. ¿Qué quiere decir eso? Que si el fármaco, de acuerdo a su concentración, imaginemos nosotros, se da una dosis adecuada, alcanza una concentración y ese fármaco genera una respuesta. Pero esa respuesta es producto de que el fármaco ocupó todos los receptores que tenía a disponibilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que hay fármacos que si tú aumentas la dosis, ocupas más espacio o más receptores y obtienes un mayor aumento del efecto. Entonces, hay fármacos que generan su efecto y ya ocuparon todos sus receptores. Pero hay otros que generan el efecto adecuado, pero si esa persona no presentó efecto, tú puedes subirle la dosis y decir, no, si yo pongo el doble de la dosis, voy a obtener el doble del efecto. ¿Por qué? Porque ese fármaco va a ocupar otra mayor cantidad de receptores. Entonces, muchos fármacos le ocurre eso, ¿vale? Cuando lleguemos ahora a los tipos de agonismo y antagonismo, les voy a explicar eso muy bien, ¿vale? Entonces, entremos a lo que es afinidad, que son los requisitos básicos de un receptor farmacológico. Primera característica, afinidad. Todos los receptores deben tener afinidad o no a su ligando o a su fármaco. ¿Pero qué es la afinidad como característica de un receptor? Es la probabilidad de que el receptor se ocupe cuando existe una concentración pequeña de ligando. O sea, ¿qué quiere decir? Que el fármaco, a pesar de que esté a bajas concentraciones, el receptor lo va a detectar. Entonces ahí es cuando uno habla, ese receptor tiene alta afinidad por ese ligando, a pesar de que esté a concentraciones pequeñas. Y los otros fármacos, las otras moléculas,
están en altas concentraciones, pero el receptor dice, no señor, yo reconozco ese que está en bajas concentraciones y ese es el que se va a unir conmigo. Ese es cuando el receptor tiene una alta afinidad. Y miren cómo se puede traducir eso en este monito. Nosotros vemos en azul aquí el receptor o diana farmacológica y vemos 3 compuestos farmacológicos, el rojo, el amarillo y el verde. Fíjense cómo cada uno de los compuestos se acopla al receptor. Si nosotros vemos, el compuesto rojo se acopla totalmente al receptor, mientras que el amarillo se acopla de forma intermedia, mientras que el compuesto verde medio se acopla con el receptor. Y obviamente esto le da una característica al receptor en cuanto a afinidad, porque fíjense, si se acopla totalmente, estoy hablando completamente, pero desde el punto de vista molecular puede ser de otra forma. Esto es como para que ustedes puedan entenderlo. Se puede considerar a este compuesto como de alta afinidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que el receptor tiene alta afinidad a este compuesto, mientras que el amarillo una afinidad media y el verde una afinidad baja. Se los voy a poner así. Ustedes están en una fiesta. Yo sé que ahora por el COVID es muy difícil estar en una fiesta. Pero ustedes quieren bailar. Chicos, niñas, quieren bailar. Aquí no voy a tratar de decir que los hombres sacan a bailar a las mujeres. No, cualquiera puede sacar a cualquiera. Pero ustedes tienen unas condiciones para poder bailar. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, mira, yo no bailo con personas más altas que yo. Para y contar. Hay otras que dicen, mira, sabes que a mí me gusta bailar con personas más altas que yo. O sea, esa es una característica que tú pones. Y tú estás en la discoteca, y en la discoteca todos son de la misma estatura tuya o más bajitos, porque tú los quieres más altos. Entonces, de los 30 parejos o parejas disponibles, uno es bajito, es alto. Y tú dices, no, yo voy a bailar con ese que es alto, o voy a bailar con ese que es más alta que yo. Porque esa es tu afinidad. Yo quiero eso. Eso hace un receptor. Yo me uno, entonces ahora miren en las características, yo me uno con un fármaco que tenga estos grupos funcionales, que tengan estas estructuras desde el punto de vista molecular, que tengan estas características hidrofílicas o que tengan estas características lipofílicas. Eso lo dice el receptor porque a él es el que se va a unir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se busca desde el punto de vista de la industria farmacéutica? Si se conoce cuáles son las características del receptor, se sintetizan compuestos que puedan acoplarse de forma completa a ese receptor para que el receptor tenga alta afinidad hacia ellos. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora vayámonos con la otra característica importante del receptor, que es la especificidad. La especificidad refleja la complementariedad alta que caracteriza las interacciones ligando-receptor, gracias a la cual puede discriminar una molécula de otra, aunque sean parecidas. Entonces, sigamos con el mismo ejemplo. Listo. De las 30 personas, 3 son más altas que tú. Y con esas que tú vas a bailar. Pero fíjate, esas 3 son más altas que tú. Ya tú hiciste como un cribado de cuanto a afinidad. Ya 27 quedaron descartadas. Ahora, de esas 3, tú vas a mirar cuál es tu especificidad. Entonces tú dices, mira, de estas 3, no sé, a mí me gustan que sean más altas, pero que sean rubias o no sean rubios. Entonces tú, que tengan los ojos azules o verdes. O que bailen bien. Ya si no bailan o no bailan, no me importa. Eso de acuerdo al ejemplo que les coloco. Entonces, ahora, no, mira, es que yo me uno a moléculas que sean lipofílicas. Pero lipofílicas, pero que tengan 20 cadenas de carbono, que tengan 10, que tengan enlaces triples, que tengan enlaces dobles, que tengan moléculas de benceno, que tengan tales radicales. Entonces, eso lo determina la estructura del receptor. Entonces, el receptor ahí es específico. Ya hizo un cribado con afinidad. Ahora va a ser uno con especificidad. La especificidad es la característica más especial que tiene un receptor. ¿Por qué? Porque ahí va a discriminar una molécula de otra, aunque sean parecidas. Acá, y se lo voy a poner con un ejemplo. En este caso de la afinidad,
Pongamos un ejemplo, el receptor AT1 de la angiotensina. El receptor de AT1 de la angiotensina se une con alta afinidad a su ligando endógeno, que es la angiotensina 2. Pero hay fármacos que son el grupo ARA2, que son antagonistas. Fíjate que la angiotensina es agonista y los fármacos son antagonistas. Entonces, la alta afinidad la tiene el receptor para la angiotensina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ellos compiten por el sitio de unión de ese receptor. Entonces, imaginemos que este es el receptor y aquí hay la angiotensina que tiene una alta afinidad y después vienen los fármacos. ¿Qué se busca? Que los fármacos sean también que el receptor tenga afinidad por ellos. Entonces, ¿qué puede hacerse? Uno de afinidad media, pero que esté a mayor concentración. Y ahí pueda, digamos, como desplazar al otro al ligando endógeno, en este caso, la angiotensina 2. Entonces dice, mira, yo hago un fármaco que sea con alta afinidad para poder desplazar a la angiotensina 2. Eso en cuanto a afinidad, pero en cuanto a especificidad, entonces ahora el receptor, mira, listo, ahora están todos los ARA2. Entonces, son todos del mismo subgrupo farmacológico. Imaginemos que sean todos estos chupitos que están aquí. Pero entonces él dice, mira, está el losartán, está el telmisartán, está el vasartán, está el tamborcel, todos los sartanes. Entonces él dice, estos son afines a mí. Pero mira, el telmisartán es una molécula más grande. Entonces se acopla muy poco a mí. O yo soy menos específico a él, pero es el mismo subgrupo. Entonces, el mismo receptor, de acuerdo a un subgrupo farmacológico, va y clasifica su especificidad. Entonces, en la industria farmacéutica, dentro del subgrupo farmacológico, se hace eso. ¿Ustedes por qué creen que sintetizan una? Bueno, si ya tienen tienen el losartán, ya para qué van a estar diseñando otro fármaco. ¿Pero por qué? Buscando mejor especificidad. ¿Para qué? Para que el receptor responda de mejor forma. Entonces, estas son dos características muy especiales que tienen los receptores. Por eso yo les digo que la afinidad y la especificidad no dependen principalmente del fármaco. Los fármacos deben de cumplir con estas características, pero las determina ¿quién? El receptor. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Profe, Dígame. o sea que, por ejemplo, por eso explicaría por qué, por ejemplo, las toxinas y los venenos necesitan dosis tan pequeñas para causar efectos así drásticos. O sea, ellos tienen que mucha afinidad y especificidad, porque yo o sea, uno lee dosis de microgramos para causarle la muerte a una persona. Entonces, digamos... Entonces, ¿de quién es la afinidad y de quién es la especificidad? ¿Del veneno o de la diana farmacológica? De la diana. De la diana. Por ejemplo, si tú hablas de fármacos, de los venenos, que se necesitan concentraciones pequeñas, claro, tienen sus receptores o sus dianas tienen una alta afinidad por ello, que aunque estén a bajas concentraciones, ahí es afinidad, ¿vale? Pero ¿qué hace? Entonces, después, ¿qué hace el antídoto? El antídoto lo que hace es desplazar al veneno peleando por la afinidad de la diana. O sea que el antídoto tiene que ser más afín todavía, aún más que el veneno. Exacto. Entonces tiene que buscarse un fármaco, ¿verdad? Que tenga el receptor alta afinidad por él. ¿Para qué? Para que pueda desplazar a ese veneno. Y aquí lo vamos a ver. Ahora que veamos agonistas y antagonistas, nos vamos a dar cuenta cómo los fármacos pelean por los sitios de unión a los fármacos. Y van a ver cómo se manifiesta eso en las personas. ¿Vale? Bien, jóvenes, 11:30. Creo que logramos cumplir lo que tenía yo proyectado para la clase de hoy. Para el otro jueves les dejaré una actividad por el Classroom, así que están pendientes y tomamos la primera media hora, 45 minutos para poder discutir la tarea. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, muchas gracias por su atención. Recuerden que a partir de la otra clase comienzo a llamar a lista. ¿Dale? Listo, profe, gracias. Dale, Ailis, cuídate. Gracias, profe. Chao, Daniela. Dígame, ¿quién me pidió un minutico? Yo, Tatiana. Dime, Un momento. Tatiana.